Creox se encontraba frente a la cápsula de contención reforzada con los 4 brazos cruzados en lo que consideraba una postura de suprema satisfacción profesional. Había dedicado 317 años a la curación cenozoológica. En todo ese tiempo, nunca había fallado en catalogar, contener y exhibir adecuadamente un espécimen. Ni una sola vez su colección en la Reserva Biológica de Andrómeda Prima fue la envidia de 12 sistemas estelares. Y ahora había llegado la joya de la corona. Sir Plix parloteaba nerviosamente a su lado. Su antena se movía de esa forma molesta que siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo que él no quería oír. De verdad creo que deberías revisar la documentación de comportamiento de esta especie antes de proceder con la integración. Creox hizo un gesto de desdén con la mano. Pix, he contenido serpientes de la muerte Reellón. He albergado con éxito una pareja reproductora de krakens del vacío. Una vez convencí a un oso de la furia plutoniano para que se sedara voluntariamente usando solo paciencia y protocolos de enriquecimiento adecuados. Señaló la cápsula con un gesto grandilocuente. Esta es simplemente otra especie depredadora. Ligeramente inteligente, sí, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Pero señor, el informe del equipo de adquisición indicó específicamente que los humanos son considerados peligrosos. Sí. Creox abrió la pantalla holográfica con un movimiento de muñeca. Fuerza física moderada, capacidad decente para resolver problemas, resistencia notable, todo dentro de los parámetros estándar de contención. El equipo simplemente estaba siendo cauteloso porque la especie se había documentado recientemente. La antena de Pix se desvaneció. Señor, el informe dice, y cito, esta especie exhibe una extrema imprevisibilidad, establece vínculos sociales con prácticamente cualquier cosa, incluidos sus captores, y demuestra una preocupante indiferencia por la autoconservación cuando se aburre o se enfrenta a un desafío. El comandante de adquisición escribió en los márgenes, por amor a todo lo sagrado, no lo subestimen. En mayúsculas con 7 signos de exclamación, Crie resopló, lo que le costó un esfuerzo considerable a través de sus rendijas de respiración. El comandante Rilo es notoriamente melodramático. ¿Recuerdan cuando clasificó a los gatos domésticos terrestres como peligros de clase 4? Plix de clase 4. Los quería en la misma categoría que los gusanos estelares que respiran plasma. Regresó a la cápsula de contención con renovada confianza. No, este humano será mi obra maestra. Bien contenido, adecuadamente enriquecido y documentado a fondo. Los futuros curadores estudiarán mis métodos durante siglos. Si usted lo dice, señor, murmuró Pix, pero de todos modos sacó su bloc de datos. El nombre del espécimen es Jaque Brennan, capturado de una nave colonial con destino a los territorios exteriores, de 32 años estándar. Ocupación indicada como, permítame traducirlo correctamente, especialista en comportamiento animal con enfoque en programas de enriquecimiento y... Oh, esto no es bueno, señor. ¿Qué? Protocolos de reintegración y adaptación de especies. Cox hizo una breve pausa. Luego rió. Un sonido como el de la grava en un compactador de residuos. Mejor aún, apreciará la calidad de su alojamiento. No he escatimado en gastos. Por favor, su hábitat ha sido construido según las especificaciones terrestres. Gravedad, composición atmosférica y variación de temperatura adecuadas, incluso un ciclo diurno simulado basado en la rotación de su planeta. Estará bastante cómodo. ¿Cómodo?, repitió Pix rotundamente. En efecto, Creox inició la secuencia de transferencia. Ahora despertemos a nuestro invitado y demos la bienvenida a su nuevo hogar. Intenta parecer profesional, Pix. Este es un momento histórico. La cápsula de contención se abrió con un silbido, liberando una atmósfera ecualizada. Dentro, atado a una camilla de transporte con suficientes restricciones como para albergar una pequeña nave espacial, estaba el humano. Creox lo estudió con interés profesional. Bípedo, como era de esperar. Cabello castaño oscuro.
Estructura facial interna. Parámetros previstos. Actualmente inconsciente por los sedantes, pero con signos vitales normales al despertar. Parece tan normal. Creox reflexionó. Señor, el informe de comportamiento realmente sugiere. Pix, por favor, prepare Habitat 7 para ocupación inmediata. Quiero que todos los sistemas de monitoreo estén en línea y los protocolos de enriquecimiento activados. Nuestro huésped despertará en el mejor alojamiento de la galaxia, Plixide. Un sonido como el aire escapando de un globo desinflado. Activando Habitat 7. Sistemas de monitoreo en línea. Protocolos de enriquecimiento cargados. Hizo una pausa. También estoy activando los respaldos de contención de emergencia, los campos de fuerza secundarios y los sistemas de supresión de respuesta rápida. Innecesario, pero tomo nota de su precaución. Y estoy descargando la base de datos completa de comportamiento humano a mi tableta de datos personal. Paranoico, profesional, señor. La antena de Plex se enderezó con determinación. Uno de nosotros debería leerlo. Creox la ignoró, ya concentrado en los procedimientos de transporte. Esto iba a ser perfecto. Absolutamente perfecto. Su legado estaba asegurado. En la cápsula, los párpados de Jaque Brennan comenzaron a parpadear. Jaque Brennan se despertó con el tipo de dolor de cabeza que sugería una muy buena noche o un secuestro muy grave. Dado que el techo sobre él definitivamente no era su litera en la nave colonial y además parecía emitir un suave resplandor púrpura, apostaba por la segunda opción. Se incorporó lentamente, haciendo inventario. Sin ataduras, lo cual era o confianza o estupidez por parte de alguien. Sin lesiones visibles. Todavía llevaba puesta su ropa, lo cual era un detalle considerado por sus secuestradores. Supuso que estaba en lo que parecía un hábitat cuidadosamente construido, con muebles de estilo terrenal que eran ligeramente incorrectos en todos los sentidos. La cama era 5 centímetros demasiado corta. La silla tenía el número incorrecto de patas. La mesa estaba a una altura que sugería que alguien había medido a un humano mientras estaba sentado y luego se había olvidado de estar de pie. Bueno, dijo Jaque a nadie en particular. Esto es nuevo. Un panel de la pared se iluminó y una voz traducida crepitó. Saludos, espécimen. Ahora eres residente de la Reserva Biológica Andrómeda Prime. Tu hábitat ha sido diseñado para tu comodidad y bienestar. Por favor, no intentes violar la contención. Se proporcionarán comidas a intervalos programados. Gracias por tu cooperación. Jaque miró el panel. Entonces se echó a reír. Madre mía. Oh, no. No me acaban de meter en un zoológico. Desde algún lugar más allá de las paredes, pudo oír lo que parecía un parloteo frenético. La voz traducida regresó diferente esta vez, más nerviosa. El espécimen parece estar experimentando vocalizaciones de angustia. Eso no es angustia, dijo otra voz, más profunda y segura. Eso es humor. Creo que la base de datos no es clara sobre las variaciones de la risa humana. Señor, tal vez deberíamos aumentar los sedantes. En absoluto. No somos bárbaros. Plix. Jaque se acercó al campo de fuerza transparente que servía de pared a pared en su hábitat. Más allá, pudo ver lo que claramente era un corredor de observación con varios extraterrestres correteando. 2 de ellos estaban justo frente a su recinto. Uno parecía una mezcla de pulpo y ejecutivo. El otro parecía una mantis religiosa enorme con bata. Saludó. Hola. Supongo que son la gerencia. El del brazo se enderezó, visiblemente complacido. Soy Creox, conservador principal de estas instalaciones. Tienes mucha suerte de estar en una colección tan prestigiosa. Ajá. Jaque volvió a mirar su hábitat. Una pregunta rápida. Este campo de fuerza, ¿en qué frecuencia funciona? Hubo una pausa. La antena de Plex comenzó a temblar de nuevo. ¿Por qué necesitarías saber eso? Curiosidad profesional. Jaque golpeó el campo, observando el patrón de ondas.
Solo intento averiguar si es un sistema de contención basado en partículas o en ondas. Parece basado en ondas H con un estabilizador de resonancia. Eso sí que es bastante elegante. Creox prácticamente languideció. Tienes buen ojo. Sí, es una barrera de ondas armónicas completamente impenetrable y humana. Genial. Genial. Jake se acercó a lo que parecía un dispensador de comida. Entonces, ¿esta cosa qué? Sintetiza comidas. Precisamente. Ha sido programada con 17.000 recetas terrestres. Jake presionó algunos botones experimentalmente. La máquina zumbaba, sonaba y producía lo que, caritativamente, podría llamarse comida si nunca antes la hubieras visto. Cogió el bulto marrón grisáceo y lo olió. ¿Se supone que esto es una hamburguesa? Según nuestra base de datos. Sí. Tu base de datos miente. Jake dejó el bulto y continuó inspeccionando el hábitat. Encontró los controles ambientales, el sistema de eliminación de residuos, los drones de limpieza automatizados que se alejaban nerviosos de él. En 10 minutos, había identificado todos los sistemas del recinto y ya estaba catalogando mentalmente sus puntos débiles. Esto iba a ser divertido. El espécimen parece estar adaptándose bien, anunció Creox con orgullo. Pix revisó su bloc de datos. Señor, la base de datos de comportamiento humano tiene una alerta sobre este comportamiento específico. Dice que cuando los humanos se quedan callados y empiezan a examinar su entorno con esa expresión facial, significa que están planeando algo. ¿Planeando qué? Simplemente dice algo. Termina la cita con otros 7 signos de exclamación. Jake había encontrado la lámpara. Arrastró la cama, se subió y empezó a desatornillar la tapa del panel usando el borde de la bandeja de comida. ¿Qué está haciendo?, preguntó Creox. Creo, dijo Plick lentamente. Está desmontando su hábitat. Eso es imposible. Esos paneles están asegurados con cierres magnéticos. Parece estar usando la bandeja del dispensador de comida como palanca para crear un par de rotación que, vaya, la ha abierto. Jake sacó un trozo de cable, comprobó su resistencia y asintió con aprobación. En cuestión de minutos, había fabricado una hamaca colgada entre 2 soportes estructurales. Se dejó caer en ella con evidente satisfacción. Mucho mejor. De todas formas, tu cama era demasiado corta. Creox se quedó mirando. ¿Acaba de mejorar su recinto? Creo que sí, señor. Eso no es. Los especímenes no. Se supone que simplemente aceptan las adaptaciones proporcionadas. Jake se balanceaba suavemente en su nueva hamaca, con las manos tras la cabeza. Oye, Creox, pareces una persona decente, pero quienquiera que haya programado tu base de datos humana olvidó mencionar algo importante. ¿Y qué es eso? Nos aburrimos muy fácilmente. Jake sonrió. Y cuando nos aburrimos, empezamos a ser creativos. La antena de Pix se aplanó por completo. Señor, creo que debería leer ese informe de comportamiento ahora. Creox no dijo nada. Estaba demasiado ocupado viendo a Jake convencer de alguna manera a un dron de limpieza automatizado para que le trajera las herramientas que usaba para el mantenimiento. Esto no iba según lo planeado. Para el tercer día, Creox había dejado de insistir en que todo estaba bien y había pasado a lo que Pix llamaba en privado su fase de negación con documentación. Se quedó en el pasillo de observación con un bloc de datos, tomando notas frenéticamente mientras Jake Brennan orquestaba lo que solo podría describirse como una revolución en todo el hábitat. Nota para que conste, murmuró Creox. El espécimen ha establecido una relación sin precedentes con los sistemas automatizados. Esto es realmente fascinante desde una perspectiva de investigación. Señor, ha entrenado a los drones de limpieza para jugar a buscar. Puedo ver eso, Pix. Observaron cómo Jake lanzaba una pelota improvisada construida con paquetes comprimidos de sintetizadores de comida a lo largo de su hábitat. 3 drones de limpieza corrieron tras ella, chocando entre sí con entusiasmo. El ganador trajo la pelota de vuelta y esperó,
sus sensores ópticos parpadeando en lo que solo podría describirse como una anticipación ansiosa. Buen chico, le dijo Jake al dron, dándole una palmadita en su conjunto de sensores. ¿Quién es un buen robot come basura? Tú. Sí, tú. Pick consultó su blog de datos. La base de datos de comportamiento tiene 16 capítulos sobre el comportamiento de los vínculos humanos. Aparentemente, formarán apegos emocionales a cualquier cosa, literalmente a cualquier cosa. Hay casos documentados de humanos que se hacen amigos de las rocas. Señor, eso no puede ser cierto. Hay evidencia en video, múltiples casos. Incluso les dan nombres. Desde su hamaca, Jake gritó alegremente. Hola, Creox. Tenía pensado preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que me den salsa picante? Tu sintetizador de alimentos hace que todo sepa a lo que sabría la tristeza si fuera beige. Para nada, dijo Crevox con firmeza. Introducir materiales externos viola el protocolo 7A4 del Te traeré salsa picante. Pix. Interrumpió. Pix. La antena de su asistente se movió a la defensiva. Señor, ¿ha leído de verdad el capítulo 8 de la base de datos de comportamiento? ¿El que trata sobre la persistencia humana y los patrones de escalada? Porque si le denegamos la petición, simplemente preparará su propia salsa picante. Hay instrucciones en la red planetaria de su especie para crear extracto de capsina fermentada a partir de casi cualquier material orgánico. Los zarcillos de la cabeza de Creox temblaron de frustración. Está en un hábitat controlado. ¿De dónde sacaría material orgánico para fermentar? Jake saludó desde el otro lado del recinto. Tengo 3 tipos de moho creciendo en los respiraderos. Un prometedor problema de hongos bajo el marco de la cama y estoy bastante seguro de que puedo concentrar la capsina de lo que se supone que son esos pimientos en su mezcla de verduras. Levantó el bulto gris-marrón del sintetizador de alimentos. Además, tengo tiempo y motivación. Tú decides, amigo. Salsa picante, dijo Crevox semanalmente. Bien. Selecciones, por favor, consigan la salsa picante adecuada. Ya la pedí, señor. Debería llegar en 1 hora. Empiezo a pensar que está conspirando con él. No conspirando, señor. Control de daños. La situación había escalado más allá de los drones de limpieza. Jake, de alguna manera, había establecido comunicación con los especímenes en los hábitats vecinos. Creox aún no estaba del todo seguro de cómo estaban diseñados los recintos para evitar la interacción entre especies. Y aún así, oye, Tornik, gritó Jake hacia el recinto adyacente. ¿Cómo va el ataque? Del hábitat de al lado, una enorme criatura reptil de casi 2,4 metros de altura, clasificada como un superdepredador del sistema Draxen, retumbó una respuesta. La traducción llegó por los altavoces del pasillo. El curador aún no me ha proporcionado la roca calentada para tomar el sol que solicité. Sigo comprometido con la causa. Solidaridad, hermano. No dejes que exploten tu trabajo. ¿Qué trabajo? Creox farfulló. No está realizando trabajo. Es un espécimen contenido. Exactamente, dijo Jake. Y aún así, haces desfilar gente frente a nuestros recintos todos los días para tus pequeños recorridos. Eso sí que es trabajo de modelaje no remunerado. Merecemos una compensación. Tornik gruñó en señal de acuerdo. El humano tiene un excelente argumento. He aparecido en tus materiales promocionales 17 veces sin recibir ni un solo reconocimiento. Eres un animal en una reserva. Eso es especista. Creox, estoy decepcionado de ti. Pick estaba leyendo de nuevo su blog de datos, lo que nunca significaba nada bueno. Señor, capítulo 12. Capacidad humana para la organización social y la acción colectiva. Advierte específicamente contra permitir que los humanos se comuniquen con otros especímenes porque, y cito textualmente, intentarán inmediatamente formar sindicatos, movimientos sociales o, como mínimo, una bolsa de apuestas realmente efectiva.
¿Una apuesta de qué? Jake sonrió. Ah, sí, iba a. Menciónalo. Tenemos una piscina en marcha. ¿Cuánto tardarás en sufrir una crisis nerviosa? Tengo dinero para el 7º día. Tornik cree que para el 5º, pero creo que está siendo optimista. ¿Cómo es que siquiera facilitas las apuestas? No tienes dinero. Usamos créditos de sintetizador de comida. Florp, en Hábitat 12, es la casa. Al parecer, es un genio matemático. ¿Quién lo diría? Desde algún lugar del pasillo, un húmedo borboteo llegó a través del sistema de traducción. El humano me enseñó sobre matrices de probabilidad. Es un enriquecimiento mental muy estimulante. Creox se volvió hacia Pix con la expresión de quien ve cómo se derrumba toda su carrera en tiempo real. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando esto? La antena de Pix bajó la vista con compasión. Señor, ¿quiere que le lea el capítulo 1 de la base de datos de comportamiento? Se titula Humanos, una historia con moraleja sobre optimismo controlado y amistad convertida en arma. No. La verdad es que es bastante informativo. No, Pix. Hay una sección específica sobre humanos en cautiverio que, en absoluto, Jake había conseguido un conjunto de herramientas. Creox no quería saberlo. Desde donde estaba modificando su sintetizador de alimentos. Oigan, gerentes, estoy mejorando esto para que produzca comida comestible. Quizás quieran tomar notas. Estoy bastante seguro de que todos los especímenes aquí agradecerían no comer lo que básicamente equivale a una depresión con sabor. Uno de los drones de limpieza le trajo a Jake un componente solicitado. Sus sensores ópticos irradiaban orgullo. Tornik comenzó a aplaudir lentamente desde el siguiente recinto. En algún lugar del pasillo, otros especímenes se unieron. Krevox se sentó pesadamente en el banco de observación. He contenido los plics del Kraken del vacío. Lo sé, señor. Este es un humano. Sí, señor. Un humano de tamaño moderado, físicamente poco impresionante. La base de datos menciona que los humanos son desproporcionadamente efectivos en relación con sus parámetros físicos. Señor, por favor, deje de leer esa base de datos. Como desee, señor. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo Jake reprogramaba con éxito el sintetizador de alimentos para producir lo que realmente parecía comida reconocible. Dio un mordisco, asintió con satisfacción y luego comenzó a pasar porciones a través de un espacio que de alguna manera había creado en el campo de fuerza para Tornik en el siguiente hábitat. Señor, dijo Plick en voz baja. La alta curadora Celana tiene previsto llegar mañana para su inspección trimestral. Los tentáculos de Creox se pusieron completamente rígidos. Oh, no. Oh, sí, señor. Tenemos que hacerlo. Necesitamos recuperar el control de la situación de inmediato. Jake lo oyó y gritó para ayudar. Buena suerte con eso, amigo. Por cierto, Sana es la jefa, ¿verdad? Genial, genial, genial. Probablemente debería preparar una presentación. ¿Hacen presentaciones? Soy muy bueno con las presentaciones. Por favor, no, susurró Creox. Estoy pensando en algo estilo PowerPoint. Quizás algunos gráficos. Definitivamente, gráficos. A todos les encantan los gráficos. Pix revisó su bloc de datos una vez más. Capítulo 15. Señor. Comportamiento humano durante las inspecciones y evaluaciones. El resumen solo dice en texto rojo, prepárense. Creox se tapó la cabeza con las 4 manos. Esto iba a ser un desastre. La alta curadora Sana llegó justo a tiempo, lo que significó que se metió directamente en el caos en su punto álgido. Eficiencia. Era una figura imponente, incluso para los estándares galácticos. 3,6 metros de autoridad cristalina con fama de clausurar instalaciones que no cumplían con sus estándares. Creox. Había pasado toda la mañana intentando restablecer el orden. Había fracasado estrepitosamente. Curador Creox.
La voz de Selana resonó por el pasillo de observación como un juez dictando sentencia. Confío en que su nueva adquisición esté demostrando ser la prestigiosa incorporación que prometió en su informe de requisición. Por supuesto. Gran curadora. Si tan solo me siguiera también. Las luces parpadearon. Luego empezaron a vibrar rítmicamente. Entonces, una música imposible empezó a sonar por el sistema de transmisión de emergencia de la instalación. Música terrestre. Algo con un bajo excesivo y una letra que hablaba de no detener el ritmo. La estructura cristalina de Selana vibró con lo que Creox había aprendido a reconocer como un desagrado extremo. Explíquese. Puedo explicarlo, dijo Creox, mintiendo por las rendijas de la respiración. Esto es simplemente un enriquecimiento ambiental. Muy vanguardista. El humano necesita estimulación auditiva, y ha pirateado nuestros sistemas centrales. El tono de Selana podría haber congelado una estrella. Pirateado es una palabra muy fuerte. Prefiero acceder creativamente. Doblaron la esquina hacia el hábitat 7. Creox tenía que reconocerle el mérito a Jake. Si ibas a destruir la carrera de alguien, más valía hacerlo con estilo. El hábitat había sido transformado. Jake había reprogramado de alguna manera los controles ambientales para crear diferentes zonas atmosféricas. En una esquina, había establecido lo que parecía ser una zona de cocina, con una parrilla improvisada hecha con elementos calefactores que había rescatado de algún sitio. El sintetizador de alimentos había sido completamente reconstruido y ahora producía comidas reconocibles. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los otros especímenes. Tornik, del hábitat contiguo, estaba de alguna manera dentro del recinto de Jake junto con Torp, del hábitat 12, y al menos otras 4 criaturas que no deberían haber podido romper la contención. Todos estaban sentados alrededor de la cocina improvisada de Jake como si fuera una cena informal. Eso es. Selana dijo lentamente. Un depredador ápice Draxen comiendo lo que parece carne asada con tu espécimen humano. Estamos teniendo un intercambio cultural, gritó Jake alegremente, dando vueltas a algo en la parrilla con una herramienta que sospechosamente parecía provenir del departamento de mantenimiento de la instalación. Tornik me estaba hablando de su mundo natal. ¿Sabías que tienen 3 hijos? Menuda locura. ¿Quieres una hamburguesa? ¿Cómo? Selana se volvió hacia Creox. ¿Varios especímenes rompieron la contención? Avanzó con su bloc de datos. Según mi análisis, el humano identificó una falla de diseño fundamental en nuestro sistema de gestión de residuos. Todos los hábitats se conectan a una red central de procesamiento. Simplemente, bueno, la usó como túnel de tránsito. Se arrastró entre la basura con entusiasmo, al parecer. Jake saludó. En mi defensa, tu basura está mucho más limpia que la de la tierra. Apenas olía. Y oye, resulta que cuando hablas con los demás prisioneros, residentes, aprendes un montón de cosas interesantes, como que nadie más que aquí ha tenido una comida decente en años. Criminal, en realidad, así que lo arreglé. Tornik asintió, masticando con satisfacción. El humano tiene razón. Esta es la primera comida sabrosa que he consumido en 7 años estándar. Florp balbuceó que estaba de acuerdo. También me enseñó a jugar al póker. He ganado 17.000 créditos de comida. Ahora hay una economía. La voz de Selana subió media octava. Una economía próspera, confirmó Jake. Tenemos bienes y servicios, un sistema básico de trueque, y Florps dirige las operaciones financieras. Es muy bueno con los números. Probablemente deberías darle un trabajo en contabilidad. Creox quería desaparecer en el suelo. La forma cristalina de Selana vibraba con furia apenas contenida. Se supone que esta instalación es una reserva para el estudio científico y la conservación de especies. ¿La has convertido en una comunidad?, ofreció Jake. Sí, eso sucedió de forma natural. Resulta que cuando encierras a un grupo de seres inteligentes y los tratas como animales, se motivan bastante para organizarse.
¿Quién lo iba a decir? Yo lo sabía, murmuró Pic. La base de datos lo sabía. Todos lo sabían, excepto que no ahora. Plox siseó. Salaña se irguió en toda su imponente altura. Curador Creox, este es el fallo de contención más significativo que he presenciado en 4 siglos de servicio. Ha permitido que un solo espécimen comprometa la integridad de toda esta instalación. Recomiendo el cierre inmediato y una revisión completa de sus protocolos. Jake levantó la mano como un estudiante en clase. Oh, y escúcheme, podría simplemente aceptar que su modelo de contención es fundamentalmente defectuoso y tal vez tratar a sus residentes como personas reales en lugar de exhibiciones. Usted es un espécimen. Yo soy una persona que fue secuestrada y llevada a un zoológico. Estoy bastante segura de que eso es ilegal en al menos 8 sistemas estelares. Selena y Creox intercambiaron miradas. Pic revisó su panel de datos y asintió. Técnicamente tiene razón. Alto curador. La Convención Galáctica sobre los Derechos de los Sentidos prohíbe explícitamente el cautiverio involuntario de especies de carenados espaciales. Hubo un silencio muy largo. Bueno, dijo Jake en el silencio. Esto se puso incómodo. Creox tenía una carta más por jugar, y estaba lo suficientemente desesperado como para usarla. Hola, curador. Antes de que tome una decisión final, permítame un intento más. Se irguió con tanta dignidad como pudo. ¿Qué pudo reunir? Diseñaré un sistema de contención usando todos los protocolos avanzados de nuestra base de datos. Máxima seguridad, a prueba de fugas. Si el humano lo vulnera, aceptaré toda la responsabilidad y renunciaré. Selana lo consideró. Tienes 24 horas. Creox dedicó esas horas a diseñar lo que realmente creía que era el hábitat perfecto. Campos de fuerza de triple capa en frecuencias rotatorias. Controles ambientales bloqueados mediante cifrado cuántico. Sin conexiones físicas a ningún otro sistema. Paredes lisas sin asideros. Sistemas automatizados con redes aisladas. Incluso el triturador de residuos era un desintegrador molecular sin tuberías reales. Hizo que Pix revisara cada especificación 3 veces. Es perfecto. Creox anunció mientras transferían a Jake al nuevo hábitat. Totalmente a prueba de fugas. Jake miró alrededor del inmaculado cubo blanco con sus muebles flotantes y paredes sin juntas. Vaya. Realmente te esforzaste. Esto es como si el confinamiento solitario tuviera un bebé con una cámara de privación sensorial. Es humano y seguro. Claro, amigo. Lo que te ayude a dormir. Creox activó los campos de contención con un floreo. Ahora bien, veamos cómo escapas de 6 horas después. Creox estaba de vuelta en el pasillo de observación, observando con horror y fascinación cómo su hábitat perfecto se desmoronaba. Jake había empezado con el desintegrador molecular. Al parecer, si se le suministraba la secuencia correcta de materiales del sintetizador de alimentos, se podía provocar un bucle de retroalimentación armónica que generaba un breve retraso en el procesamiento. Durante ese retraso, el sistema tenía que liberar el exceso de energía. Esa energía creaba un gradiente térmico microscópico en la pared en ruinas. Ese gradiente térmico era suficiente. Está usando el desintegrador de residuos como sistema de comunicación, informó Pix, leyendo su escáner. Está enviando patrones de pulsos térmicos a través de las paredes. Es básicamente código Morse que utiliza señales de calor. ¿Con quién se comunica? A todos, señor. Toda la instalación está recibiendo mensajes. Creox observó cómo Jake, de alguna manera, conseguía que uno de los muebles flotantes se colocara en una posición que interrumpía el patrón de rotación del campo de fuerza. No lo suficiente para romperlo, solo lo suficiente para crear una pequeña cavidad estable donde se alineaban las frecuencias. En esa cavidad, Jake había escondido un dron de mantenimiento. ¿De dónde lo sacó? Creox no quería saberlo. El dron estaba ocupado, construyendo algo con componentes que ni siquiera deberían haber existido en el hábitat. ¿Es eso?
Creox entrecerró los ojos al ver la pantalla. ¿Está construyendo una radio? Una muy primitiva. Sí, pero funcional. ¿Con qué materiales? El sintetizador de alimentos tiene trazas de metales. Los muebles tienen elementos conductores. El propio campo de fuerza produce radiación electromagnética que se puede modular. Si conoce los patrones de frecuencia. La antena de Plex falló. Señor, descubrió los patrones de frecuencia. Para la hora 12, Jake había establecido comunicación bidireccional con los demás residentes. Para la hora 16, les había enseñado su sistema de comunicación. Para la hora 20, había una red en toda la instalación que funcionaba con pulsos térmicos, modulación electromagnética y lo que parecía ser una danza interpretativa visible a través de las paredes transparentes. Creox observó cómo Tornik, en su hábitat, realizaba una serie de movimientos que Jake aparentemente entendió a la perfección porque respondió con su propia secuencia. Están coordinando algo. Pick advirtió. ¿Qué podrían coordinar? Todos están contenidos. A la hora 23, 56 minutos y 32 segundos, sucedió algo extraordinario. Cada espécimen en la instalación realizó simultáneamente la misma acción. No escaparon. No violaron la contención. Simplemente dejaron de cooperar con sus hábitats al mismo tiempo. Los sintetizadores de alimentos quedaron sin usar. Se ignoraron las preferencias ambientales. Se abandonaron las actividades de enriquecimiento. Todos los residentes se sentaron a esperar. Es una huelga, dijo Selana, apareciendo detrás de Creox como una pesadilla cristalina. Tu humano ha organizado una huelga laboral en toda la instalación. Jake saludó desde su cubículo. Su nuevo amigo, el dron de mantenimiento, al que aparentemente había llamado Buddy, parpadeó sus sensores ópticos en lo que parecía claramente solidaridad. Pero no son mano de obra, protestó Creox débilmente. No trabajan aquí. No, dijo Selana en voz baja. Pero existen aquí, para nuestro beneficio, nuestra investigación, nuestro prestigio, y tu humano acaba de hacerles comprender que eso les da influencia. Pick leía frenéticamente su blog de datos. Señor, la base de datos tiene una sección sobre la organización laboral humana. Solo dice, no dejen que se den cuenta de que los superan en número. Tenemos 200 especímenes y un personal de 12. Oh, dijo Creox. Ah, sí, señor. Jake había conseguido un letrero improvisado. Decía con letras cuidadosamente escritas con pasta alimenticia sintetizada: mejores hábitats o dejamos de ser adorables para las visitas guiadas. Tornik levantó un letrero similar. Florp también. Lo mismo hicieron todos los demás especímenes a la vista. Creox se sentó pesadamente. He contenido krakens del vacío. Lo sé, señor, dijo Plick con suavidad. Se suponía que este sería mi legado. Quizás todavía lo sea, señor, pero no es el legado que esperaba. La reunión de la Junta de la Reserva tuvo lugar 3 días después, y Creox asistió con el heredero resignado de un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Selana presentó sus hallazgos con precisión clínica. Los miembros de la Junta, que representaban 7 especies diferentes y aproximadamente 900 años combinados de experiencia administrativa, escucharon en silencio. Cuando terminó, el presidente de la Junta, un anciano valurio llamado Gorix, se inclinó hacia adelante con sus 3 nalgas, enfocado directamente en Creox. Así que, dejemos que. Asegurarme de que lo entiendo correctamente. Adquiriste un espécimen humano. En una semana, dicho humano se hizo amigo de tus sistemas automatizados, organizó un movimiento laboral multiétnico, hackeó tus protocolos de seguridad, estableció una economía sumergida y negoció con éxito mejores condiciones de vida para todos los residentes de tu instalación. Eso es técnicamente correcto. Sí. Y tu solución fue construir un hábitat más seguro, que también comprometió usando un desintegrador de residuos y una danza interpretativa. Creox no dijo nada. No había nada que decir.
El ojo de Gorix giró para consultar con los demás miembros de la junta. Conferenciaron en susurros. Creox se preparó para el inevitable despido, la desgracia pública y posibles cargos criminales por violar la Convención Galáctica sobre los Derechos de los Sintientes. Hemos tomado una decisión, anunció Gornix. Curador Creox, por la presente queda reasignado. Entiendo. Al puesto de subdirector de servicios para residentes, reportando directamente a nuestro nuevo director de enriquecimiento del hábitat y participación voluntaria de los residentes. Creox parpadeó. Disculpe, ¿qué? La puerta se abrió. Jake entró con lo que parecía ser una camisa cosida a mano. Aproximación de atuendo profesional hecho con mobiliario de hábitat. Amigo, el dron de mantenimiento rodaba fielmente detrás de él. Oye, Creox, dijo Jake alegremente. Sorpresa. Ahora trabajas para mí. Esto es. No puedes hablar en serio. Selena sonrió de verdad, lo cual era aterrador en un ser cristalino de rayos. El señor Brennan ha presentado una propuesta integral para la reestructuración de las instalaciones. La Junta encontró sus argumentos convincentes. Jake abrió una pantalla holográfica y Creox reconoció su propio software de presentación. Así que, aquí está la cuestión. Han estado manejando este lugar como una prisión que finge ser un zoológico. Mal modelo, pensamiento obsoleto. Lo que necesitan es un santuario adecuado y una colaboración de investigación. Participación voluntaria, enriquecimiento adecuado, compromiso real con sus residentes como seres inteligentes con agencia. Somos una reserva biológica, protestó Creox. Preservamos especies. Ustedes las acumulan. Gran diferencia. Jake hizo clic en su presentación. Miren, pasé 2 semanas observando su operación desde adentro. Tienen especímenes brillantes aquí. Tornik tiene un doctorado en astrofísica de su mundo natal. Florp es un prodigio matemático. Esa silenciosa del hábitat 18. Es poeta. Publicó 3 colecciones antes de que la secuestraras. Gorix asintió. Hemos estado revisando los registros de adquisición. Muchos de nuestros residentes fueron secuestrados sin los protocolos de consentimiento adecuados. Esto es una responsabilidad legal y moral, añadió Jake. Así que, aquí está mi propuesta. Nos reestructuramos como un auténtico instituto de investigación. Residencia voluntaria con plenos derechos y compensación. Estudios colaborativos en lugar de observación. Programas de enriquecimiento reales diseñados con la aportación de los propios residentes. Sonrió. También equipo para elaborar cerveza en la sala de descanso. Equipo para elaborar cerveza. Creox repitió rotundamente. No negociable. No habrás vivido hasta que hayas probado la receta de hidromiel del mundo natal de Tornik. Guy es un artista. Pix levantó la mano tímidamente. Tengo una pregunta para el señor Brennan. Jake, por favor. Ahora somos colegas. Jake, ¿de verdad te capturaron de una nave colonial? ¿O quizás te dejaste capturar? La sonrisa de Jake se ensanchó. ¿Sabes? Esa es una pregunta muy interesante. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué probabilidades hay de que un humano al azar, capturado de una nave colonial, sea un especialista en comportamiento animal con experiencia en protocolos de reintegración y adaptación de especies cautivas? Los tentáculos de la cabeza de Creox se pusieron rígidos. ¿Lo planeaste? O sea, no planeé todo el asunto de organizar el movimiento obrero. Eso simplemente sucedió de forma natural. Pero sí, puede que haya oído rumores sobre cierta reserva prestigiosa que estaba adquiriendo especímenes por medios éticamente cuestionables. Y quizás pensé que alguien debería hacer algo al respecto. Y quizás también pensé que sería muy gracioso ver cuánto tardabas en darte cuenta. ¿Cuánto tiempo planeabas mantener el engaño? Honestamente, pensé que leerías la base de datos de comportamiento el primer día, pero simplemente no la leíste, y se volvía más gracioso cada vez que lo sugería, así que simplemente lo dejé pasar. Jake se encogió de hombros. Lo siento, amigo.
Riesgo profesional. Los especialistas en comportamiento animal son troles por naturaleza. Nos pasamos toda nuestra carrera engañando a criaturas que no quieren cooperar. Nunca tuviste ninguna oportunidad. Gorix se aclaró la garganta, lo que sonó como si se derrumbaran piedras. Independientemente de los métodos del señor Brennan, su propuesta tiene mérito. Curador Creox, ¿acepta su nuevo encargo? Creox miró a Jake. Jake le devolvió la mirada con una expresión de inocente expectación y una diversión apenas contenida. Amigo, el dron parpadeó en señal de apoyo. ¿Tengo opción? Sí, dijo Jake. En serio, puedes aceptar este puesto y ayudarme a construir algo realmente bueno aquí, o puedes renunciar, y encontraré a alguien más. Pero, sinceramente, Creox, no eres un mal tipo, solo un tipo con malos protocolos. Creo que podría ser muy bueno en esto si dejaras de intentar contenerlo todo y empezaras a intentar comprenderlo. Creox guardó silencio un largo rato. Luego suspiró, un sonido como el de un regulador atmosférico desinflándose. Contuve krakens del vacío. Lo sé, amigo. ¿Pero alguna vez les preguntaste qué querían? Son krakens del vacío, así que eso es un no. Jake extendió la mano en el tradicional gesto humano. ¿Qué dices? ¿Quieres ayudarme a arreglar este lugar? Creox miró la mano ofrecida, luego a Plick, que prácticamente vibraba de ánimo, luego a la junta, que observaba con expresiones que iban desde la diversión hasta la expectación. Extendió una de sus 4 manos y la estrechó. Probablemente me arrepienta de esto. Jake asintió alegremente. Pero será interesante. Y primer punto del día. Pix va a ser ascendida a directora senior de bienestar residencial. De hecho, leyó la base de datos. La antena de Plex se disparó. De verdad, siempre recompensa a la gente que hace su tarea. Al salir de la sala de juntas, Creox se encontró caminando ligeramente detrás de su nuevo jefe. Lo que le pareció, se equivocaba de forma que no podía articular bien. Jake ya hablaba a 1000 por hora sobre rediseños de hábitats, protocolos de consentimiento y algo llamado talleres de enriquecimiento. «Sabes», dijo Creox en voz baja. «Podrías haberme dicho quién eras desde el principio». Jake te devolvió la mirada con una sonrisa a partes iguales de travesura y amabilidad. ¿Dónde estaría la gracia en eso? Además, necesitabas aprender la lección como es debido. A veces, la mejor manera de entender tu residencia es convertirte en una, aunque solo sea por una semana. Eso es bastante profundo. Gracias. Lo robé de una galleta de la suerte. ¿Qué es una galleta de la suerte? Ay, amigo, tenemos tanto que enseñarte. Jake rodeó los hombros de Creox con el brazo, lo cual era profundamente inapropiado, y de alguna manera, también totalmente correcto. Primera lección en tu nuevo trabajo: nunca subestimes una especie solo porque parezca manejable. Segunda lección: lee siempre la base de datos. Tercera lección: elaborar cerveza es tanto un arte como una ciencia, y estás a punto de recibir una formación integral en ambos. A sus espaldas, Buddy piaba alegremente. Pix aferró su documentación de ascenso como un texto sagrado, y en algún lugar de las instalaciones integradas, Tornik comenzó a organizar una fiesta de bienvenida para la nueva estructura administrativa. Creox había pasado 317 años construyendo un legado de contención perfecta. En una semana, un humano lo había destruido por completo. Y de alguna manera, increíblemente, Creox comenzaba a pensar que eso podría ser lo mejor que le había pasado en la vida. Aunque definitivamente nunca lo admitiría en voz alta. No hasta después de probar la cerveza. De todos modos,